Buenos días con todas, mi nombre es Abigail Basantes y el día de hoy junto a mi grupo VK les vamos a explicar acerca de qué son los vectores. Entonces primero les voy a dar una pequeña introducción. Entonces lo primero que tenemos que saber es que un vector es una cantidad que tiene medida, es lo que nosotros conocemos como magnitud o módulo, una dirección y un sentido. Entonces, los vectores están representados por coordenadas. Conocemos las coordenadas rectangulares, las coordenadas base y las coordenadas polares. Entonces, en este caso vamos a ocupar las coordenadas rectangulares, que son las más comunes que vamos a ver en todo este capítulo. ¿Ok? También tenemos las coordenadas unitarias y también las coordenadas columna. Entonces, primero les voy a presentar qué es una coordenada y sus componentes. Entonces, como sabemos, voy a poner un vector cualquiera. Después de haber graficado nuestro plano cartesiano, vamos a graficar nuestro vector. Entonces, este que está ubicado en la recta en X en 7 y en la recta Y en 2. Entonces, más o menos, estaría ubicado exactamente aquí. Aquí. Entonces, vamos a señalar desde nuestro punto origen hasta donde se ubica el vector. Es importante conocer también que la flecha nos indica el sentido a donde nuestro vector se dirige. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a conocer aquí? Es muy importante saber también el teorema de Pitágoras, entre otros conceptos básicos anteriormente, debido a que estos nos ayudarán a encontrar el módulo, la dirección, entre otros. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver aquí y a sacar aquí va a ser el módulo, que es uno de los conceptos básicos. El módulo lo vamos a sacar con el teorema de Pitágoras, perdón. Entonces, vamos a decir que el módulo es igual. Representamos módulo de la siguiente manera. Entre dos líneas rectas, este va a representar un módulo. Y vamos a sacar en teorema de Pitágoras, que sería la primera, las coordenadas elevado al cuadrado en una suma y de la misma manera así. Entonces, lo primero que vamos a aprender a obtener es el módulo de esta manera, que vamos a hacer teorema de Pitágoras de esta manera y nos va a quedar la raíz de 53. Para ser más exactos sería 7,28. Este vendría a ser nuestro módulo. Pero también necesitamos conocer cuál es el ángulo que tenemos aquí. Un método muy fácil de lo que vamos a hacer es extrayendo este triángulo que se forma aquí a otro plano, para que de esta manera apliquemos los conocimientos adquiridos anteriormente. Entonces vamos a graficar un triángulo en donde ya conocemos nuestro módulo, que es 7,28, que no es muy importante, pero bueno. Y lo que yo recomendaría hacer es, vamos a sacar seno. Como sabemos, el seno, el ángulo, es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, tenemos que aprender a despejar, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el ángulo es igual a el seno a la menos 1 del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos nuestro ángulo, tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Vamos a reemplazar datos, ¿ok? Entonces vamos a decir que el ángulo es igual a el seno a la menos 1 del cateto opuesto, que es 7, sobre la hipotenusa, que es 7,28. Y de esta manera vamos a obtener nuestro ángulo.
Entonces nos dice que nuestro ángulo es igual a 74.06. Ya. Y de la misma manera podemos aplicar las otras razones trigonométricas como es el coseno, que son conocimientos que ya adquirimos anteriormente. Entonces de esta manera es como nosotros podemos llegar a obtener el módulo y también algún ángulo de los vectores. Entonces, como sabemos, existen diferentes tipos de coordenadas y esta es la coordenada unitaria. Vamos a hacer el mismo en coordenada vertical, que es muy sencillo. Ya, entonces, estos son los tipos de coordenadas más comunes que vamos a ver durante este periodo durante este capítulo 12. Y ya. Entonces, primero, algunos de los conceptos básicos son los vectores iguales, negativos y paralelos. Entonces, lo primero que les voy a explicar es acerca de los vectores iguales. Dos vectores son iguales, o dos o más vectores son iguales, cuando todos sus componentes son iguales, como son la dirección, el sentido y el módulo, o magnitud. Entonces voy a hacerles un ejemplo de estos vectores. Vamos a escribir primero un vector en vector columna. Entonces ya podemos ver que sus componentes son iguales, pero de la misma manera los vamos a mostrar dentro de diferentes gráficas. Tomé un medio cuadrito aquí, tomé dos cuadritos, por lo que se ve diferente, pero sin embargo sigue de la misma manera, debido a que las escalas son diferentes, pero sus componentes son iguales, así como es el sentido, la dirección y el módulo. Ya. Entonces esto es lo que nosotros conocemos vectores iguales y analíticamente lo podríamos representar de la siguiente manera. Es igual a el vector B. Y conocemos que un vector no es igual cuando su módulo o sus componentes cambian. Es decir, puede estar en la misma dirección, en el mismo sentido, pero tiene un diferente módulo, por lo que podemos cambiar sus componentes. Entonces vamos a cambiar los componentes, ¿ok? Vamos a poner 5 y 4. J. Es muy importante recordar que esto es X y esto es Y. Ok, entonces vamos a graficar otra vez. Entonces vamos a graficar aquí en el eje de X, dice que tenemos 5 hasta el menos 4. Entonces, nuestro vector sería de esta manera. Ya, vemos que tienen el mismo sentido, la misma dirección, pero sin embargo tienen diferentes módulos, por lo que podríamos decir que A y B no son iguales. Entonces estas son las coordenadas de un vector, tenemos en dos planos, en dos dimensiones, perdón, entonces, y nos vendría a representar X y J, Y. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es vamos a graficar en un plano. Ok. Vamos a graficar en este plano cartesiano que más o menos llegaría a ser aquí nuestro vector. Este es el vector A. Y acá vamos a graficar nuestro vector B, que nos dice que es 2 en X y menos 4 en Y, por lo que nos vamos a ir hasta abajo. Entonces, podemos ver que tienen el mismo módulo, sin embargo tienen diferentes sentidos y direcciones, por lo que podemos decir que A y B no son iguales. De esta manera concluimos con el capítulo de vectores iguales o no iguales. Primero vamos a graficar nuestro vector A, que llegaría hasta acá y tiene este sentido y esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahorita haciendo? Estamos haciendo los vectores paralelos. Tienen que tener la misma dirección, el mismo sentido.
sin importar que sus magnitudes sean diferentes, por lo que vamos a graficar el vector B. En donde podemos ver que tienen la misma dirección, el mismo sentido, pero si sacamos el módulo vamos a comprobar que son diferentes módulos, por lo que llegarían a ser vectores paralelos. Este es nuestro módulo A y si vemos que es 5.83 y vamos a sacar nuestro módulo B. Entonces, damos por comprobado que son diferentes magnitudes, tienen la misma dirección, el mismo sentido, pero diferentes magnitudes, por lo que estos llegarían a ser vectores paralelos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre, yo soy la ingeniera Caridad Merizalde y el día de hoy yo les voy a explicar un tema muy importante que tiene que ver en vectores, que es cómo se grafica en 3 dimensiones. A ver, para nosotros poder graficar en 3 dimensiones tenemos que olvidarnos de cómo graficábamos en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque nosotros al graficar en 2 dimensiones hacemos esto, en donde este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Sin embargo, para graficar en 3 dimensiones, esto cambia. Porque este se convierte en el eje de las Z, que sería nuestra tercera dimensión. Este el eje de las Y y este el eje de las X. Estas son las partes positivas. Si es que nos vamos acá, formarían obviamente las partes negativas. Ya. Entonces, más o menos así tiene que estar nuestro diagrama en 3 dimensiones. Ya. Ahora voy a poner unas cuantas coordenadas para demostrar cómo se grafica en 3 dimensiones. Ya. Aquí lo que hice solamente fue poner la escala y puse de 2 en 2 con 2 cuadros. Y aquí ya puse los puntos que vamos a hacer. Entonces, ustedes se preguntarán por qué no tenemos números en Z, pero ya van a ver más adelante por qué es. Entonces, vamos a empezar con el punto número A. Primero nos dirigimos al eje de las X, que en este caso es el diagonal, en la parte positiva, que es la de acá. Entonces, 5, que está más o menos por acá, y solamente hace falta poner un punto. Ya, ahora vamos al número 4 de las Y, porque el primer número representa las X, el segundo representa las Y y el tercer número representa las Z. Entonces, como habíamos dicho, vamos a graficar el punto 4 en el eje de las Y. Entonces nos vamos al 4 en el eje de las Y. Ya. Ahora, esto es lo más importante y lo que le diferencia a graficar a hacer una gráfica en 2 de la de 3 dimensiones, porque tenemos que hacer la línea que dirige la coordenada diagonalmente o paralelamente al eje de la opuesta. Entonces, por ejemplo, este punto de acá le vamos a llevar, en la línea vamos a hacer paralela al eje de las X, entonces iría así. Amigos, no se ven.
A ver, entonces diría así. Si es que ustedes pudieran hacer esto con una escuadra, sería obviamente mejor. Y vamos a hacer este paralelo al eje de las Y. Entonces esta parte de acá iría recta, ¿no es cierto? Y aquí tenemos nuestro punto. Ahora que tenemos el punto entre las X y las Y, ahora sí nos vamos a ver lo que nos dice que tenemos que irnos a 2 en Z. Entonces, dependiendo con la escala que ustedes hayan hecho, tienen que contar desde el punto que hicieron acá, 2, ya sea positivo o negativo, en Z. Entonces sería, en mi caso, serían 2 cuadros. Que me iría para arriba. Y aquí estaría mi punto A. Porque se va para arriba porque es una parte positiva de las X. Ahora vamos a graficar el punto B. En el punto B tenemos menos 6 en el eje de las X, entonces sería aquí. Menos 8 en el eje de las Y, entonces sería aquí. Y nuevamente graficamos paralelo al eje opuesto, entonces iría así. Y esta parte de acá iría recta. Aquí tenemos nuestro punto. Y en el caso de acá nos da nuevamente positiva las X. Entonces se tendría que ir para arriba 4. Como para mí cada cuadro vale 1, me tendría que ir 4 cuadros hacia arriba. Y aquí tendría mi punto. Muy buenas tardes, yo soy la Magister Soledad Suárez y hoy les voy a hablar sobre la suma y diferencia de vectores. Ya, ¿qué es la suma de un vector? La suma de un vector se da dado que, por ejemplo, a ver, vamos a tener dos vectores. Vector U, que va a ser 5 y 0, y vector B, que va a ser 3 y 4. Profe, ¿por qué pone los números verticalmente? Esto, como ya anteriormente había dicho, se llaman vectores columna. Ya. Que tenemos, vamos a tomar dos cuadritos como si fuera 1 centímetro. Entonces vamos a dibujar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. El vector es 5 y 0. Entonces el vector puede estar en la línea de las X en 5. Y como ya no tiene, este vendría a ser nuestro vector U. Y ahora vamos a dibujar el vector B. Vamos a dibujar solo la mitad del plano cartesiano, ya que todos nuestros son positivos. Entonces, dice que en X están en 3 y que en Y están en 4. Eso quiere decir que nuestro vector va a estar aquí. Trazamos una línea y aquí está dibujado nuestro vector, que sería el vector B. Ya, pausa. Bueno, entonces vamos a hacer la suma de vectores, pero para esto vamos a plantearnos lo del punto B, que era 3 y 4, volvamos a escribir nuestros vectores. Ya. Vamos a plantearnos nuestra línea ficticia de los 3 cuadros en X que tiene el B. Entonces vamos a contar 1, 2, 3. Sería aquí. Ahora sí, vamos a primero dibujar el vector B, que sería 4. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Ya. Ahora vamos a hacer el vector U, que nos dice 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Este sería nuestro vector U y este sería nuestro vector B. Ahora vamos a hacer la suma de vectores. Cuando tú graficas una suma de vectores, quiere decir que de este y este nos va a dar un resultante. Como nuestros vectores van así, para sacar el siguiente vector, vamos a trazar una línea hacia acá. Y esta es la suma de nuestro vector, que forma un paralelogramo. Y sería U más B. Este sería nuestro vector resultante gráficamente. Ahora lo que vamos a hacer es sumar para ver cuánto nos daría
U más B. Entonces, U más B. Hay dos formas de sumar. Yo les voy a enseñar la que a mí se me hace más fácil. Ponemos todas las de X y todas las de Y acá. Entonces, en U, X está en 5 y en B, X está 3. Ahora la siguiente. En U, Y es 0 y en B es 4. Hacemos esto y sumamos. 5 y 3 nos vienen a dar 8 y 0 y 4 nos vienen a dar 4. Esto quiere decir que U más B es igual a 8 y 4. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia de vectores. Bueno, vamos a hacer un recorderis. Para sumar, las flechas iban en esta manera. Todas van como en sentido para arriba. Ahora, tomando eso en cuenta, vamos a graficar la resta de unos vectores. Nos dice que U está en 5 en X y 0 en Y. Vamos a empezar de este lado. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y empezamos poniendo la flecha para el lado de acá. Ahora, como se trata de una diferencia de vectores, lo que vamos a proceder es hacer el opuesto de lo que hacíamos. O sea, en la suma iba para arriba, ahora vamos a hacer el gráfico hacia abajo. Nos dice que está 3 en X y 4 en Y. Vamos a contar. 1, 2, 3 y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Vamos a trazar. Este va a ser nuestro otro vector B. Ahora, para la resta de vectores lo que vamos a hacer es lo mismo que en la suma. Nuestra diferencia resultante va a ser el producto de estas dos. Con la flecha hacia el lado de acá. Ya. Ahora, esto quiere decir que ahora les voy a enseñar a restar de manera horizontal. Entonces procedemos así. U menos B va a ser igual a. Cogemos nuestras de X. Solo pones el vector. No. Ya, vamos a poner nuestros vectores. Entonces 5, que es de X, menos 3, que igual es de X. Y 0, que es Y, y menos 4, que es Y. Lo que nos vendría a dar un resultante de 2 y menos 4. Ya. Esa es la diferencia de vectores. Al vector nulo. Suponer que tenemos un vector que va a ser PQ más QR y más RP. Ahora, vamos a igualar esto a 0 para que sea un vector nulo. ¿Por qué se da un vector nulo? Se da gracias a que los puntos todos regresan a un mismo sitio. Entonces, primero, para representar un vector nulo siempre vamos a marcar la O súper bien. Ahora, si tenemos 2, entonces va a ser así. Y si tenemos 3, va a ser así. ¿Ya? Ahora, para representarlo, vamos a dibujar un triángulo. En donde esta va a ser la P, esta va a ser la R y esta va a ser la Q. Entonces, vamos a tener nuestros vectores de esta forma. Ya, este es el vector 1. Como ya expliqué anteriormente, este sería un vector en 3 dimensiones, entonces se representaría de esta forma. Hola chicos, bueno, mi nombre es Montserrat Reynoso y yo les voy a hablar sobre los vectores de posición. Como ya sabemos, los vectores de posición son vectores que dan la posición relativa de un punto respecto a un punto fijo de 0. Es decir, que un vector de posición es que establece la relación de un vector al punto 0. Por ejemplo, aquí tenemos
5 y 10. Y aquí tenemos menos 5 y menos 10. Entonces, yo voy a establecer el punto que me dice menos 5 y menos 7J. Ay, mierda, me equivoqué. 7J, cacho. Sí, me equivoqué, cacho. Sí, ¿verdad? No sé, pues aquí tienes. Sí, me equivoqué. Es que no, yo no iba a hacer el mismo ejemplo. Sí, No, bueno. pero eso está bien. No, sí está mal. No, sí está bien. No, sí está mal. Es que dice menos 7 Ah. y menos 7 debería acá. O sea, era al revés lo que. Sí. Era 5 O sea, y positivo. menos 7. Ahora es menos 5i y 7j. Ya. A ver, perdí otra vez entonces para ¿En ver. qué Era al parte? revés, pero bueno. En la de menos 5. Ya. Entonces, lo primero que hicimos es trazar el plano cartesiano. Y tenemos las coordenadas, menos 5i y 7j. En 2 dimensiones, las i son acá y las j son acá. Pero en este caso la i es negativa. Ya. Entonces establecemos la relación que me dice menos 5i, que está más o menos por aquí. Y 7j positivo. Aquí son los j positivos y aquí serían las j negativas. Entonces, más o menos calculando me sale por aquí. Trazamos nuestro vector y establecemos nuestro punto, que es menos 5i, 7j. Y esos son los vectores de posición. Ya. Ahora les voy a enseñar cómo hallar un vector resultante. Ya. Por ejemplo, tenemos el vector A y el vector B. Entonces, para hallar el vector resultante, representamos con el AB y la flechita arriba que me indica que es un vector. Para hallar un vector resultante, si es que me pide hallar el vector resultante AB, resto B de A. Es decir, que por ejemplo, como me dice que debo restar B de A, sería 6 y 6 menos 2 y 3. Entonces, aquí hacemos una resta sencilla que es 6 menos 2, 4 y 6 menos 3, 3. Entonces, nuestro vector resultante AB es igual a 4 que me vendría en I y 3 que me vendría en J. Ahora tenemos un vector en 3 dimensiones. Igual me pide el vector resultante, que haríamos lo mismo. Este pertenece al grupo I, este al J y este al K. Lo mismo acá. I, J y K. Entonces lo que procedemos a hacer es el mismo proceso. Entonces, el vector resultante de AB es igual a 2, 3 y 4. No, ya me equivoqué, Karen. Yo lo sé, cacha, verdad. Espera. No, sigue de ahí nomás. Ya. Ahora les voy a enseñar a cómo sacar un vector resultante en 3 dimensiones. El proceso es el mismo, simplemente que aquí se nos aumenta uno. Este es I, J y este es K. Aquí también es I, J y K. Entonces, como ya les mencioné, hacemos el mismo proceso, es decir, que el vector resultante de AB restamos B de A, que serían 6, 6 y 7, menos el vector A, que es 2, 3 y 4. Restamos y nos da 6 menos 2 es igual a 4, 6 menos 3 es igual a 3 y 7 menos 4 es igual a 3. Entonces, nuestro vector resultante AB es igual a 4, 3 y 3. O también lo podemos representar del vector resultante de AB es igual a 4i, 3j. No, es que ahí sí es más, menos, lo que sea. Ah, cierto. Y tienes que poner... A ver, espera, sigue. Ya. Cacho. Entonces, ¿sigo o no sigo? Sí, a ver, contesta. Ya. O también lo podemos representar en que es 4i
como está con positivo, más 3i, verga. Eso va para el vídeo, cacho. Ya, sigo. Sí. Ya. También lo podemos representar como el vector AB es igual a 4i, como está con positivo, más 3j y más 3k. Como podemos ver, aquí está representado. Profe, le faltan las flechas arriba de las letras. Header. No, pero solo ponga nomás. No importa. Solo pongo. Ya, seguro. Sí. Ya. Y de la otra también. No, Sí, es un vector. cierto. Ya, como aquí podemos ver, está representado. Pero tienes que actuar como que dices, ay, sí, esto, perdón, así. No, pero no restó. Solamente di, ay, Ahí perdón. Ahí está, ya. Miguel. Porque esa parte, ya. ¿Sí, Karen? Ya. Ay, siento que estás haciendo hueva. Nuestra respuesta final del vector resultante de AB es igual a 4, 3 y 3. También podemos representarlo como un vector unitario. ¿Qué ponemos? A ver, no se olviden de poner la flechita arriba que me indique que es un vector. Entonces tenemos 4 que va con i, más 3j porque está con positivo, es decir, no tiene ningún signo, y más 3k. Es así como podemos representar un vector resultante. Ahora vamos a hablar sobre la distancia entre dos puntos en 3 dimensiones. Por ejemplo, tenemos nuestro vector OA, verga. El marcador. Ya. Tenemos nuestro punto, nuestro vector OA es igual a I más 3j más 4k y nuestro vector OB que es igual a 4i más 2j más 7k. Ya. Primero, para nosotros poder obtener nuestra distancia entre dos puntos de 3 dimensiones, lo primero que debemos hacer es obtener nuestro vector resultante que expliqué anteriormente. Entonces, queremos obtener nuestro vector AB, es decir, que vamos a restar B menos A, es decir, 4, 2 y 7. Menos el vector A, que es I, que es igual a la unidad, más 3 y más 4. 4 menos 1, 3, y 2 menos 3 es igual a menos 1, 7 menos 4 es igual a menos 3. Nuestro vector resultante es igual, vamos a expresarlo en vector unitario, que sería 3i menos j y más 3k. Ya. Para obtener la distancia entre dos puntos en 3 dimensiones, lo que procedemos es aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, ¿vale? Después debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, es decir, que para aplicar el módulo, o sea, de ley debe ir con dos rayitas al lado de A y B, que sería esto es igual, colocamos esto con raíz cuadrada, como se aplica lo mismo, 3 al cuadrado más menos j, que sería 1, menos 1 al cuadrado y más 3 al cuadrado. Hacemos este proceso, módulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, aquí simplemente es lo mismo. Entonces, nuestro resultado es 9 más 1 y más 9. Esto es igual a, sumando todo, me da raíz de 19. Y esto es igual a 4.36. Entonces es así como obtenemos la distancia de dos puntos en 3 dimensiones.
Ahora yo les voy a explicar sobre las demostraciones geométricas. Es importante saber que aun cuando no contenemos vectores específicos, se pueden utilizar sumas, diferencias y múltiplos de vectores para deducir algunos resultados geométricos. Entonces, voy a explicar esto mejor con un ejemplo. Ya. A ver, vamos a tener el triángulo escaleno OXY, en donde este punto va a ser O, este punto va a ser y este va a ser X. Ya. Entonces, tenemos el triángulo OXY, en donde el punto medio de O y X es igual a A y el punto medio de O y Y es igual a B. ¿Ya? Ahora, el ejercicio nos dice que y C es el punto medio entre X y Y. Ya. El ejercicio nos dice que OX, el vector OX es igual a X y el vector OY es igual a Y. Entonces, ponemos lo que nos dice el gráfico, en donde este lo tenemos como si fuera un origen. Entonces, nos dice que el punto de O a X es igual a X y el punto OY es igual a Y. Bien, ahora el ejercicio nos dice que tenemos que... La primera pregunta nos dice que el primer enunciado nos dice que hallemos las expresiones para OA, OB, XY, OC y CO, en función de X y Y. Bien. Pero, como nos decía el enunciado, A es la mitad de OX. Entonces, tendríamos que darnos cuenta que OA, o sea, desde el punto O hasta el punto A, sería OX dividido para 2, puesto que es la mitad. Entonces, estamos de acuerdo en que un medio de OX es igual a OA, pero nos dice que hallemos las expresiones en función de X y Y, y sabemos que OX es igual a X, como nos decía el enunciado. Entonces, para hacerlo en función de X, lo único que tenemos que hacer es reemplazar este vector por la X. Entonces, la expresión OA sería igual a un medio de X. Y lo mismo hacemos con los otros ejercicios. OB. Sabemos también que B es la mitad de entre O a Y, entonces ponemos que un medio de OY es igual a OB, pero en función de Y sería en este caso, esto sería igual a un medio de Y. En este caso, esta expresión de aquí ya está en función de X y Y, como podemos ver. Pero, como nos había explicado nuestra compañera anteriormente, cuando intentamos encontrar un vector resultante, tenemos que restar el primer componente del segundo. Entonces nos quedaría simplemente Y menos X. Bien. Ahora, si queremos encontrar, por ejemplo, el vector AB que no sugiere ninguna de las líneas, que ya nos da el triángulo que se nos expone al principio del ejercicio, lo que tenemos que hacer es sumar sus dos componentes. Entonces, el vector AB sería igual a AO más OB. Ya. Como vimos en el enunciado anterior, AO es igual a
1 medio de perdón. Como está desde A hasta O, o sea, se está yendo desde afuera hasta el origen, este resultado sería menos 1 medio de X, ¿ya? Más 1 medio de Y. Ahora, si resolvemos esto, tenemos que esto es igual a 1 medio de Y menos X. Y listo, esta es la expresión para A de B. Ahora, ¿cuál es la relación entre la recta X y Y? O sea, entre esta de acá y esta de acá. Bueno, si graficamos así, ya se puede saber un poco más de la respuesta. Sin embargo, sabemos que X y X es igual a Y menos X. Entonces, la longitud de AB es la mitad desde XY y ambos vectores tienen la misma dirección, por lo tanto las rectas son paralelas. Como dije, esto si es que graficamos se puede ver un poco mejor representado, pero de la forma analítica podemos ver que AB simplemente es la mitad del vector de XY y esa es su relación directa. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el producto escalar o también lo conocen como producto punto. Entonces, por ejemplo, tenemos A que es igual a I más 4J menos 2K y B que es igual a 2I más 4J más 6K. Entonces, el ejercicio me dice que halle A punto B. Entonces, ponemos que A punto B es igual. Aquí multiplicamos las I con las I, la J con la J y las K con las K. Entonces, sería la I con la I, que es 1 por 2, más las J, que es 4 por 4, y más las K, que sería menos 2 por 6, porque tenemos positivo. Entonces, el vector A punto B me da igual 1 por 2, 2, más 4 por 4, 16, más menos por más, menos. Y 2 por 6 es igual a menos 12. El vector punto es igual a 16 más 2, 18. Y 18 menos 12 me da igual a 6. Entonces, esto es el producto escalar, que también se lo conoce como el vector punto. Ahora les voy a explicar el ángulo entre dos vectores. Cabe recalcar que antes de esto tenemos que conocer el producto escalar. Vamos a conocer primero la fórmula general, la cual es A punto B, es decir, es igual a el módulo de A por B por el coseno del ángulo. Entonces, de esta fórmula vamos a despejar el ángulo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a pasar el coseno al otro lado y vamos a decir que el coseno de ángulo es igual a A punto B sobre el módulo de A por el módulo de B. Y ya tenemos el ángulo despejado, que es del ángulo, es igual a el coseno de la menos 1 de A punto B por el módulo de A por el módulo de B. Entonces, les voy a explicar un ejemplo rápido y sencillo, el cual vamos a sacar el módulo, el producto escalar y el ángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un ejemplo rápido y sencillo para obtener el ángulo entre los vectores. Entonces, como ya sabemos, esta es la fórmula para obtener el ángulo, ¿ok? Entonces, conocemos que el vector A es 3i más 4j y el vector B es 5i más 12j. Entonces, como necesitamos A punto B, es decir, el producto escalar de A y B, vamos a sacar A punto B. Entonces, ya conocemos esto y ese es el resultado. 5i más 48j es igual a 63. Y también necesitamos en esta fórmula el módulo de A y el módulo de B. Entonces, vamos a sacar el teorema de Pitágoras.
en donde nuestra respuesta es igual a 5 y el del ejemplo B, del vector B, el módulo va a ser igual a 3. Entonces lo único que vamos a reemplazar en esta fórmula va a ser nuestros datos. Ok, entonces sabemos que A.B es igual a 63 sobre el módulo de A por el módulo de B, que es 5 por 3. Y esto nos da un igual a 63 sobre 65. Y entonces obtenemos el ángulo es igual a el coseno a la menos 1 de 63 sobre 65. Y así obtenemos nuestra respuesta del ángulo entre dos vectores, en donde el ángulo es igual a, en este caso y en nuestro ejemplo, 14,3 centímetros.